Si alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en el México antiguo para tener aventuras en estas tierras ancestrales, te tengo una buena noticia. Hay una manera de hacerlo sin salir de tu casa. El día de hoy te traigo un top 5 de libros ambientados en el México antiguo. Yo soy Vargas y esto es Visión Mexica. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. La vida cotidiana en el México antiguo ha sido tema de interés incluso desde tiempos de la colonia. Españoles, como los misioneros Fray Bernardino de Sagún y Toribio de Benavente, se interesaron profundamente por la cultura y costumbres ya desaparecidas en estas tierras. Y ellos son ejemplos de la fascinación que provocó el estilo de vida antes de la llegada de los españoles. Oye, Vargas, pero Sí, ya sé. En realidad, ellos buscaban comprender el modo de pensar y actuar de los nativos para poder erradicar sus costumbres y tradiciones paganas. Pero bueno, igual gracias a ellos conocemos mucho de los tiempos antiguos. Recordemos que para los años posteriores a la caída de Tenochtitlán, hubo una erradicación sistemática del modo de vida preexistente en estas tierras. Esto con el fin de hispanizar el Nuevo Mundo, y fue la intolerancia de los españoles a las creencias paganas la que fomentó la quema de códices, la destrucción de templos, así como del legado cultural que por cientos de años había estado presente en Mesoamérica. Para cuando la Gran Tenochtitlan era un recuerdo lejano, el modo de vida mexica y de otras culturas era realmente un rompecabezas que muchos deseaban comprender. Es entonces que algunos de los misioneros se dieron a la tarea de averiguar cómo era el pasado. Pero es hasta el siglo XIX que esta fascinación trascendió a la ficción, cuando, en plena formación de la identidad mexicana, se puso los ojos en la historia y en la arqueología, materia prima utilizada en las novelas que más tarde surgieron. ya cómete la mandarina. Digo, ya empieza con el top. Oye, tranquilo, No lo digas, ya está muy sobreexplotado. eso sí. Pero antes de comenzar, debemos aclarar que los libros de este top no deben ser tomados en cuenta como referente histórico. Es más, ni siquiera deben ser tomados en cuenta como novela histórica. Sin embargo, estos libros pueden servir como punto de partida para quien le interese adentrarse en la historia del México antiguo. Y ahora sí, comencemos. Número 5. Huesos de lagartija. Huesos de lagartija es un libro escrito por Federico Navarrete Linares. Y este, a diferencia de los siguientes, es un libro para todas las edades. El libro nos cuenta la historia de Francisco Cuetzpalómitl, un anciano mexica que nos relata los cambios por los que ha pasado desde que él era un joven guerrero y cómo vivió los estragos del conflicto entre tenochcas y españoles. Es un libro que retrata no el valor y la gloria de morir en batalla, sino los estragos y desgracias que deja el orgullo, la vanidad y la guerra. Realmente lo recomiendo para niños, pues nos enseña y hace reflexionar que ante los cambios de la vida siempre tenemos el consuelo de que las tortillas saben igual que cuando éramos más jóvenes. Número 4. Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Y si te dijera que los mexicas alguna vez solo fueron una de muchas tribus que pagaba tributo a la ciudad de Azcapotzalco, a que te resultaría interesante saber cómo fue que se convirtieron en el pueblo más poderoso que llegamos a estudiar en la escuela. Este fue escrito por Antonio Velasco Piña y nos narra la vida y obra de Tlacaelel, el hombre responsable de que México Tenochtitlan se hubiera convertido en la ciudad principal de toda Mesoamérica entre los años de 1440 a 1521. El autor nos cuenta cómo es que Tlacaelel fue el poder detrás de Tlatoani cuando apenas Tenochtitlan era una ciudad bajo el dominio de Azcapotzalco, y cómo va liderando a través de los años, desde su posición de consejero, al pueblo tenochca. Tlacaelel fue un hombre tan astuto que incluso rechazó el puesto de Tlatoani en 3 ocasiones. Pero no te cuento más, porque este hombre quizá más adelante tenga su propio video. El libro, en mi opinión, es uno de los pocos que he leído que retrata algunas de las batallas más épicas en las que participaron los mexicas. El autor logra transportarte a aquellas batallas, así que te recomiendo que le des una leída porque no te vas a arrepentir. Número 3. Quetzalcóatl, el hombre huracán. Quetzalcóatl, el hombre huracán,
fue escrito por Lucy Dufresne y en él se nos cuenta la historia de Ari Erickson, uno de los hijos de Eric el Rojo. Y tal vez te estarás preguntando, ¿qué rayos tiene que ver un vikingo con Quetzalcóatl? Bueno, pues no es nada nuevo que algunos hayan teorizado que Quetzalcóatl era un vikingo. Y bueno, en este libro se nos cuenta cómo sería la historia de ser cierta esta leyenda. El libro nos da a conocer cómo es que un joven nórdico es nombrado Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl, señor y gobernante del pueblo tolteca, y cómo es que sus conocimientos en distintas artes, así como su extraña apariencia para los nativos, lo hacen parecer una encarnación de Quetzalcóatl. Pero no te cuento más. Este libro te hará sentir las aventuras, añoranzas y más oscuros deseos de uno de los gobernantes más misteriosos de Tula Xicocotitlán. Por eso te lo recomiendo mucho. Número 2. El Conquistador. Este libro, escrito por Federico Andajasi, plantea una idea muy original. ¿Qué tal si la historia no fuera como se cuenta? El libro es protagonizado por Quetzá, un joven mexica que algunos han señalado como un prodigio, tanto en las artes como en la ingeniería. Algunos llegaron a decir que incluso sería un tlatoani. Para mí fue como leer sobre un Da Vinci Nezahualcóyotl. Pero lo interesante de su vida es que nació con un gran espíritu de aventura, tanto que imaginaba qué habría más allá de las fronteras conocidas. Es así que debido a su ingenio se las arregló para financiar una expedición en búsqueda de nuevas tierras. Y no te imaginarás hasta dónde llegó. A un lugar de barbarie, donde las personas eran quemadas vivas y el salvajismo era algo cotidiano. Así es, Quetzá llegó al Nuevo Mundo. Pero, para un mexica que cruza el Atlántico, Europa sería el Nuevo Mundo. Es así que Quetzá traza un plan para evitar que estas extrañas gentes logren pisar sus tierras. No te cuento más. Es un libro lleno de aventuras, profecías y una que otra batalla épica al más puro estilo de Assassin's Creed. Y ahora sí, puesto número 1. Azteca. Azteca fue escrito por Gary Jennings y en mi opinión es un libro que lo tiene todo. Romances, tragedias, batallas épicas, personajes memorables y cuando lo lees te ríes, lloras, te emocionas y te sorprendes. Este libro nos cuenta la historia de Tliltic-Mixtli, un anciano mexica que a su vez nos va relatando su vida a lo largo de los años. Mixtli comienza su relato a petición de que el rey Carlos V deseaba conocer la cultura y costumbres en México antes de la llegada de los españoles. Mixtli llegó a ser un influyente personaje en su sociedad, incluso conoció a las figuras más ilustres de su época, tanto así que de él dependieron muchos de los acontecimientos más importantes de la historia mexica. Cuando lo lees, incluso te llegarás a preguntar cómo es que Mixtli no está en los libros de historia. Este libro, a diferencia de los demás de este top, contó con una amplia investigación por parte de su autor, quien aproximadamente vivió 10 años en México para documentarse de la historia, cultura, costumbres y geografía de nuestro país. Esto se refleja en los detalles que va contando Mixtli a lo largo de su relato. La historia del libro aborda algunos de los acontecimientos más importantes de la cúspide del poderío mexica, así como los sucesos de la caída de Tenochtitlan. Sin embargo, no están exentos de algunas inexactitudes históricas, pero se le perdona al autor por el memorable relato que nos regaló. Por eso es que te invito a que lo leas, y te aseguro que te vas a quedar con ganas de más. Pero no te preocupes, que Azteca es el primero de 4 libros, pero eso es otra historia, literal y metafóricamente. Oye, Vargas, pero te faltó. Sí, lo sé. Hay otros muchos libros que hace falta mencionar, pero no te preocupes que habrá más videos en donde hablaremos de ellos. Como puedes notar, la historia del México antiguo y la cultura que gira a su alrededor ha estimulado la imaginación de docenas de autores, tanto mexicanos como extranjeros, y es una cuestión que nos debe hacer reflexionar, porque es una lástima que en las escuelas apenas si se estudie la punta del iceberg. Estos libros pueden ayudar a que conozcas aspectos generales de nuestra cultura mexicana y tal vez te intereses por conocer un poco más. Espero que hayas disfrutado el video de hoy. Recuerda que si hay algún otro libro de esta temática, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte en tus redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita para que estés al pendiente de nuestros próximos videos. Recuerda que tú eres el que hace posible que este proyecto pueda germinar en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Tito Tasque.